Buenas chicos, bienvenidos a F-Total. Tras terminarse una caótica sprint, los equipos y pilotos tenían que enfrentarse a la hora de la verdad en el Gran Premio de Miami con la sexta clasificación de esta temporada 2025. Una sesión marcada por la posibilidad, gracias a este formato, de cambiar la configuración de tu monoplaza tras recopilar datos y sensaciones en los libres, clasificación sprint y la propia sprint, algo que ciertos pilotos y equipos han aprovechado para obtener un boost enorme de competitividad, otros para mejorar lo bueno y otros, por desgracia, para hundirse radicalmente. Pero también por la igualdad, qué auténtica locura, 67 milésimas entre los 3 primeros clasificados, una décima entre los 5 primeros clasificados de 3 equipos distintos. Esta era la temporada 2025 que esperábamos y tras optimizar sus máquinas, esto es lo que tenemos, cómo vamos a disfrutar. Una oportunidad de mejora que un hombre y un conjunto han aprovechado como nadie. Ayer en la clasificación a sprint estuvieron lejos, esta mañana en la carrera no mostraron una gran competitividad, cometiendo además errores fatales que les dejaron fuera de juego, pero han conseguido optimizar el RB21 para darle a Max Verstappen un arma con la que sentirse a gusto, con la que sentirse como en casa en el semiurbano de Miami, y eso lo convierte automáticamente en alguien muy peligroso. Desde la Q1 se sintió una fuerza nunca antes vista, el resto del fin de semana por su parte que solo hizo que crecer con el paso de las vueltas para llegar a la Q3 y realizar 2 intentos perfectos con los que extrajo todo el jugo a este coche, especialmente en la zona revirada donde era más tozudo. Se unió a errores rivales que no dudó en aprovechar para sorprender en la tercera pole del año, una muy especial, celebrando su paternidad como mejor sabe, luciéndose en la pista y obteniendo una ventaja de oro con la que tratar de amarrar a sus rivales papaya mañana. Tsunoda, por su parte, tras cambiar la configuración de su monoplaza de cara a la sprint, donde dio mejores sensaciones, consiguió pasar a la Q3, pero al llegar ahí no tenía fuerza suficiente para luchar, acabando décimo a 7 décimas de su compañero de equipo. Sabemos lo que hay en Red Bull, cuál es la operativa del equipo, no sorprende, solo destacar su cierta recuperación hoy respecto a ayer y la valentía en la sprint para colocar neumáticos de seco en el estado más delicado del asfalto cuando nadie más se había atrevido, sobreviviendo efectivamente, obteniendo premio con unos puntitos tras las sanciones varias, con el hándicap adicional, y es importante destacarlo, de no disponer del nuevo suelo que sí lleva Max Verstappen este fin de semana. McLaren vuelve a ahondar en su frustración porque ha vuelto a minimizar oportunidades. Dominaron la sprint de cabo a rabo, decidiéndose el triunfo por una mejor gestión y suerte aprovechando el safety car de Norris. Apuntaban a tener una ventaja competitiva con el MCL39 en la clasificación y la tuvieron, pero no la aprovecharon. Norris en Q3 con sendos errores, en la última frenada, en el primer intento de la misma pasándose, bloqueando y yéndose largo, y en el segundo, tratando de asegurar por el error que había cometido previamente, se pasó atacando el piano interior, saliendo despedido sin velocidad para marcar 2 últimos sectores horrendos. Su mejor segundo sector se quedó en la Q2, además con diferencia, y dando así una opción a Verstappen que no dudó en tomar. Pero es que con Piastri 3/4 de lo mismo. Sus 2 intentos en Q3 fueron pobres, simplemente marcando su mejor crono del día en la Q2, cuando naturalmente todos los pilotos han ido mejorando con el paso de las sesiones de Q1 a Q2 a Q3, pero no consiguió mejorar conforme la pista lo hacía. Ambos podían haber obtenido la pole, pero ninguno lo juntó todo, alimentando a la bestia, y ya no solo a él, sino a varios que ya presionan, provocando que los errores salgan cada vez más y más caros. Mañana deberían tener el mejor ritmo en el largo plazo, pero deberán ganar la posición en pista, y eso en un circuito como este puede ser determinante. Antonelli no pudo repetir la machada de ayer, pero no se quedó lejos, demostrando que lo de la clasificación a sprint no fue ni mucho menos una casualidad. Vaya nivel de confianza le estamos viendo al italiano en Miami. Da miedo de cara al futuro, mostrándonos un atisbo de lo que puede llegar a ser capaz. Nuevamente calificó por encima de George Russell, de Mr. Saturday,
que no es moco de pavo, metiéndole una decimita y quedándose a solo 67 milésimas de la pole en un último intento de Q3 nuevamente impoluto, con una soltura, finura, seguridad impropias de un piloto de su experiencia, partiendo a los McLaren, codeándose con la creme de la creme, donde tratará de luchar mañana por su primer podio tras una sprint, donde el caos y la mala suerte le defenestraron. Russell se peleó más con el W16 que su compañero, llegando a decir en Q2 que no tenía agarre y no saber lo que estaba sucediendo, llegando a temer incluso su caída en esa misma sesión, pero se recuperó rápidamente y consiguió limitar daños con el quinto lugar, desde el que mañana tratará de progresar con un coche que espera cobre vida en el largo plazo. Tendrá que aprovechar opciones que vayan surgiendo por el camino. Este W16 genera mucha confianza tanto individual como colectivamente. Tengo muchas ganas de que empiece su línea evolutiva en Imola, porque los tapados pueden convertirse en una amenaza más que real, porque ya lo son. Williams es una de las grandes sorpresas del día. Todos somos, ¿no?, un poquito de los de Grove, de esta histórica, y cómo nos emociona su regreso con el liderazgo serio y decidido de James Bowles, junto a una parejaza de pilotos sólida que aprovechó una máquina que mejoró aún más lo ya sobresaliente, con ajustes finos, el potencial que vimos ya ayer. Sainz sexto y Albon séptimo en condiciones reales, nada de caos, nada de locura, más rápidos que los dos Ferrari, un Red Bull y a una décima de los grandes, de todo un Mercedes. Esto es increíble, dejando atrás a la zona media. No formaron parte de ella, formaron más de la parte alta. Vaya dosis de confianza en este momento clave de la transformación que están viviendo. Mañana tratarán desde ese maravilloso lugar hacerse anchos y obtener un buen botín de puntos, esperando oportunidades delante para incluso dar la campanada si se repite el caos de la sprint de hoy. No se puede descartar, es el momento perfecto para hacerlo y están en una posición ideal para ello. Que tras el accidente de Sainz y la sanción a Albon hoy en la sprint no se pudo llevar a la práctica, pero la carrera buena, la carrera larga, la carrera que más botín genera es mañana y están posicionados de lujo para sacar mejunje de ella, con una herramienta capaz de consumar un fin de semana que invita a soñar. Ferrari toca fondo este 2025 con una sesión ridícula. Trataron de realizar modificaciones con los datos recopilados en la sprint y en la clasificación sprint para hacer reaccionar el SF25, pero pasaron de un comportamiento pobre a un comportamiento desastroso, apareciendo nuevos problemas. El balance era terrible, llevando a sus pilotos a conducir constantemente al filo de la navaja. Parecía que se le iba a ir el coche de las manos en cualquier momento a ambos. Y ojo, podría haber sido una hecatombe mayor, con sus dos pilotos fuera de la Q3. Hamilton cayó ahí tras cometer un error en la última curva de su intento definitivo en dicha Q. Tampoco hasta ese punto su vuelta estaba siendo de otro mundo, pero es que Leclerc se quedó a 39 milésimas de hacer lo propio y no se quedó en la Q2 gracias al rebufo masivo que le dio McLaren y que le permitió hacer récord del último sector, récord no solamente de esa Q2, sino récord del día. Gracias a él pudo pasar, si no, nos encontraríamos a los dos pilotos de rojo fuera en Q2. A pesar de conseguir ese pase a la Q3, no pudo hacer mucho más el monegasco. El SF25 ya tienen que esperar un milagro que reaccionara abruptamente y no lo hizo, como es normal. Muchísima inestabilidad que le llevó a cometer una pasada de frenada enorme en la última curva, destruyendo el único juego de blandos que le quedaba, completando su último intento con uno usado que solo le sirvió para superar a Tsunoda y Ocon. Triste no. Tristísimo. Este coche es una calamidad y necesitan urgentemente piezas nuevas para limitar unos problemas que no son solventables mediante optimización y que Miami ha expuesto en todo su esplendor. Ha sido nefasto, ha sido ridículo, ha sido inadmisible, pero es que podía haber sido peor. Las luces de alarma se empiezan a encender y mañana pedirán caos para tratar de limitar daños. Haas consigue sortear las inconsistencias del VF25, gran trabajo de sus ingenieros que con los datos recopilados avanzaron mucho para mostrar parte de su verdadero potencial con Esteban Ocon, especialmente en ese lado del garaje, consiguiendo llegar a la Q3 en una sesión muy meritoria del francés que se está sintiendo
muy cómodo en Miami y muy cómodo en el VF25 descargado de combustible. Ahí rascó una posición extra a su Noda para partir noveno inclusive y con fuerza, como para poder sumar puntos mañana. Berman por su parte volvió a sufrir con el coche descargado a una vuelta tras la machada de la sprint y romperle el corazón con la sanción, lo que nos habla de los altibajos de este coche, capaz de lo mejor y de repente desconectarse para lo peor. No estaba sintiendo ningún feeling el inglés, terminando último, sin opción para pelear por nada, aunque no pueden ni él ni nadie rendirse, porque la sprint le ha demostrado que todo puede suceder si se confía en ello en Miami, con más previsión de tormentas y un VF25 que con los tanques llenos lo sintió vivo. Cambió radicalmente su comportamiento respecto a una vuelta, aunque obviamente es un duro golpe, que duda cabe, y las opciones de puntos se depositan en Esteban. Racing Bull se queda con Hadjar a las puertas del pase a la Q3, solo 20 milésimas le separaron y eso que se la tuvo que jugar toda a un intento final en la Q2. El VKR02 este fin de semana está en ese límite, en el límite del bien y del mal, e Isaac, que sigue mostrando poderío a pesar de su inexperiencia, consigue llevarlo a su máximo para abrirse la puerta hacia los puntos mañana. De Lawson, más allá de lo que ya hemos comentado en el directo, su sprint fue brutal, hasta la pifia monumental, llevándose puesto a Alonso. Poco hay que decir de su clasificación como tal, que fue nefasta, terminando 15º, aunque en su defensa pareció tener, le reportaron por radio, problemas con la entrega de potencia de la batería que le acompañaron toda la sesión, limitando su resultado. Si Alonso tuviera que resumir la sesión del neozelandés, rememoraría una de sus míticas radios: Karma. Sauber, tras dejar un buen sabor de boca ayer y quedarse a las puertas de los puntos en el caos de la sprint, Hülkenberg cayó en Q1 tras cometer un error en el primer y en el tercer sector, no consiguiendo mejorar sus registros en una sesión en constante evolución. Esto te destruye, mientras Bortoleto sí construyó su velocidad exitosamente tras acumular experiencia en el semiurbano de Miami para sorprender con dos sólidos intentos en Q1 que le dieron el pase sobrado, y en la Q2 con un vueltón brutal con neumático usado que no lo dejó demasiado lejos de la Q3. Lamentablemente no pudo mejorar con goma nueva y eso le impidió el hacer la machada, el más todavía, el luchar por la Q3, que estaba ahí la posibilidad. Pero jornada muy positiva para el brasileño, superando a su compañero, sólido, consiguiendo construir efectivamente su velocidad, su confianza, con grandes cambios de setup, mostrando bondades de un C45 que aquí puede pelear con fuerza, buscando mañana unos nuevos puntos. No es un imposible. Alpine vuelve a decepcionar con una triste actuación tras llevarse Gasly un punto de la sprint tras el huracán de sanciones. En clasificación, el francés no solo es que no liderara al equipo avanzando en pos de luchar por la Q3, sino que se hundió con una sesión horrible, cayendo en Q1 en el 18º puesto. Partirá mañana. En sus dos intentos, Duhan le superó y en el definitivo lo hizo además con contundencia, quejándose pierde tráfico, algo que, como podemos comprobar, no es así. El único piloto que le pudo molestar en su vuelta lanzada fue Hamilton, con el que se encontró en el primer sector, y si fuera así, tanto el segundo como el tercer sector serían suficientemente buenos como para pasar a la Q2, pero el primero le condenaría. Pero no fue el caso, sus tres sectores fueron pobres por detrás de Duhan e insuficientes cada uno de ellos, el primero, el segundo y el tercero, para pasar de Q1, lo cual no es excusable. Simplemente no tenía velocidad, perdió un feeling con los cambios en su coche realizados desde el sprint a la clasificación. Y tras una sprint desastrosa, el que lo recuperó fue Duhan en una sesión algo más destacable, algo más positiva del australiano, superando a su compañero, pasando a Q2, donde sus intentos fueron poco brillantes. El A525, especialmente en el segundo sector, es una tortuga, pero bueno, un poco de luz entre tanta tiniebla para allá, que veremos si consigue rematar y mantener mañana. El A525 ha vuelto a caer y necesita piezas nuevas urgentemente, ya que sus rivales más constantes se escapan. Si fuera Gasly, viéndolo visto con las sensaciones que ha tenido, cambiaría radicalmente la configuración, saldría desde el pit lane y a partir de ahí pues vamos a ver qué es lo que nos encontramos, y probablemente sea lo que hagan y esta noche le toque a Franco Colapinto, que está en Enstone en el simulador, echar horas extras.
Vamos a ver el resultado. Y finalizamos con Aston Martin, que como hemos comentado en el directo, perdió su gran oportunidad con Alonso en la sprint, que pidió entrar antes para montar seco. Una petición que no fue abordada y para colmo Lawson se lo llevó puesto, aunque Stroll sin prisa pero sin pausa recogió todo el caos para obtener unos buenos puntitos en su haber individual y colectivo. Aunque poco consuelo es, la clasificación ha sido paupérrima, este es el potencial real de la MR25, una vez todos han podido optimizar sus máquinas. Es una calamidad, fue el peor coche de la parrilla hoy, simplemente no tienen velocidad, especialmente lo de la zona lenta es para echarles de comer aparte. Alonso y Stroll han sido los más lentos, los dos últimos del segundo sector con contundencia. Este coche es un carruaje, mañana implorarán a la lluvia, al caos de nuevo para tratar de obtener un resultado medianamente decente, de otra manera parecen destinados a sufrir. Antes de despedirme, informar que mañana, 2-3 horas antes del comienzo de la carrera en Miami, tendremos un directo aquí en el canal de YouTube previo con toda la última hora analizando lo que puede suceder en una carrera que promete emociones fuertes. Os veo ahí. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribiros, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta luego.